Bueno, buenos días. Hoy les vengo a explicar qué es el nadaísmo, pero primero les voy a explicar qué es el nihilismo. El nihilismo es aquella persona que no cree en nada, no tiene como ese sentimiento de vivir y por eso le agarra un odio a esta vida. También se denomina a las personas que no creen en lo religioso, lo político y lo social. Entonces, la palabra nihilista fue denominada por el señor San Agustín de Hipómana como las no creyentes, mientras que el crítico romántico Nadellín denominó a los nihilistas como las personas que no saben ni entienden nada. Uno de los mayores exponentes fue el señor Nietzsche, que decía que cuando ese Dios supremo se muere, lo que hace es que nos deja ese vacío y como esas ganas de no vivir. Una de las frases más reconocidas de él era: para quien la muerte de Dios significa que ya no tenemos referentes y estamos instalados en un enorme vacío que deja Dios. Eh, lo que quería dar a entender era que cuando esa cultura religiosa se muere, no significa nada, significa como ese vacío que es como la nada. Mientras que otro señor llamado Tom Herbert, en su novela Padres e Hijos, publicó el nihilismo durante esa novela, que era que había un protagonista que era que no le gustaban como las tradiciones de esa época, sino que él quería renovar. Entonces, el papel del nihilismo es negar para afirmar y destruir para crear. Bueno, ahora les voy a hablar sobre el nadaísmo. El nadaísmo se crea en 1959 en Medellín, Colombia, por el escritor Gonzalo Arango. Este movimiento se crea por los problemas políticos y sociales que estaban pasando desde la llegada al poder del presidente Gustavo Rojas Pinilla. Esto surge porque desde la llegada de ese presidente empiezan a tener ciertos cambios Colombia en esos momentos. Entonces, el nadaísmo surge como un mecanismo de defensa de tradiciones religiosas, sociales y literarias a mediados del siglo XX. Gonzalo Arango lo que hizo fue tomar el contexto del nihilismo y transformarlo a su manera para poder crear el nadaísmo. El nadaísmo es la nada, es como ese rechazo social, político y religioso eh, para poder crear la libertad del hombre. Lo que hizo Gonzalo fue reunir a un grupo de jóvenes escritores colombianos para que se unieran a este movimiento eh, y poderles expresar como este nadaísmo, por decirlo así, que estaba pasando. Eh, Luego, estos jóvenes lo que hicieron fue, se unieron como a este movimiento y generaron varios disturbios, pero con la intención de que fueran escuchados, con tal de que estas revoluciones se fueran a la realidad y pudieran cambiar y que el hombre en cierta parte fuera libre. Porque el nadismo lo que quería hacer era que quería romper todos estos contextos políticos, religiosos, sociales y que el hombre fuera libre, no tuviera que seguir ninguna regla ni ninguna religión, sino que pudiera ser él mismo y por eso es que como el tema principal era buscar la libertad del hombre. Bueno, ahora les voy a hablar un poco de su manifiesto y era que él contó a través de su manifiesto lo filosófico y lo literario que era el nadaísmo. Pero resulta que este manifiesto se divide en tres estatus en los que pues se veía reflejado el concepto, el artista, la poesía, la prosa, lo revolucionario, lo combatiente, la educación y la libertad. Para él era muy importante que todos estos conceptos de religión, político, social, fueran como, por decirlo así, eliminados, porque
él no podía, por decirlo así, eliminar la política, él no podía eliminar lo religioso, él no podía eliminar la escultura, lo social, pero él podía volver a crear como un nuevo pensamiento que le hiciera como recapacitar a la persona de que, bueno, ese ya no voy a creer en lo político, ya no voy a creer en lo religioso, sino que voy a creer en mí mismo. Entonces él también lo que hacía era, al separar estas 13 partes, contaba como diferentes como procesos, por decirlo así, para contar de que todos somos humanos y no interesa como el estatus en que estés o si eres reconocido o no, sino que todos vamos a ser humanos y hay que ser tratados por igual. Eh, Investigando un poco de la libertad, encontré el artículo de Jean-Paul Sartre de responsabilidad y libertad. Entonces, lo que quería llegar Jean-Paul Sartre era que el hombre está condenado a ser libre. Entonces, que todos nuestros como problemas que tengamos es nuestra responsabilidad y eso es como una parte esencial de ser libres. Entonces, pienso yo que de ahí también se basó Gonzalo Arango para también crear como este manifiesto nadista que estaba pasando y al dividirse eh, estas partes lo que hizo fue crear conciencia a las personas y así fue como se fueron creando como más comunidades, más se fue agrandando este movimiento y llegó a ser muy importante para el siglo XX. Se basó en los pensamientos de Jean-Paul Sartre y de Friedrich Nietzsche. Gonzalo Arango creó tres estatutos que fueron, los cuales son los siguientes: definición del nadaísmo, el nadaísmo y la poesía, nadaísmo y la prosa, prohibido suicidarse, nadaísmo, principio de duda y de verdad nueva. El nadaísmo legitima revolución en Colombia. Impostura de la educación colombiana es una posición, una metafísica, hacia una nueva ética, la soledad y la libertad, el nadaísmo y los Coca-Colas, y por último, no dejemos la fe intacta ni un ídolo en su sitio. Eh, de lo que yo entendí del manifiesto era que Gonzalo Arango lo que hizo fue decir que el, el nadaísmo en sí no era nada, sino que era como una revolución que él quería hacer cambiar el pensamiento de las personas, de que no importaba tu situación económica, tu estatus, sino que cada hombre es igual, entonces tiene que ser tratado como tal, como humano. También que no hay que dejarse como afectar por esas situaciones políticas religiosas que estaban pasando. De hecho, había una parte en el manifiesto que él decía que es ser católico eh, y es como una pregunta que él se hacía sobre qué era uno ser católico en sí. Nadie como que sabía en sí la respuesta, sino que él decía que había gente que creía en algo que no podían ver, que si no lo podían ver, entonces como para qué creían en eso. En la política decía, ¿quién había creado esas leyes? No podemos seguir como esas leyes porque pues me parece como algo tonto que él decía. También él decía que no le importaba si formaba una guerra, si era por la cuestión de intentar cambiar el pensamiento, que a él no le importaba si tenía que crear una guerra, porque él quería, en cierta parte, él sí quería crear una guerra. Eh, y por eso fue que se crearon las protestas sociales, las manifestaciones que pasaron en el siglo XX durante el mandatario de Gustavo Rojas Pinilla. En sí, el manifiesto
manifiesto fue muy largo, por eso fue que se dividió en tres estatus en las cuales contaba cosas diferentes. Por ejemplo, decía que en la parte de la poesía y la prosa, em, que esa persona que es artista tenía como que bajarse de esa nube porque él es humano. Él es una persona común y corriente y tiene que ser tratada como una persona común y corriente. Que lo único que hacía el artista era como expresar como su imaginación de diferente manera. O cualquier cosa que haya dicho otra persona a su manera. Por ejemplo, volviendo al tema de Débora Arango, había un presidente que ella lo dibujó en forma de sapo. Es como dejarse volar de su imaginación. También fue muy importante porque mucha gente se unió a este movimiento nadaísta. Eh, y como consecuencia, crearon varias pinturas, obras, escritos, poesías que ahorita vamos a contar a continuación. Bueno, ahora voy a decir algunas características del nadaísmo. La primera era la propuesta libre. El nadaísmo nunca estuvo como en ningún partido político, ninguna entidad o cualquier cosa que tuviera que ver con la política, sino que lo que hizo fue como crear una propuesta libre para poder ampliar tanto en lo literario como en lo cultural en Colombia. Y así como crear conciencia y dejar como volar la imaginación de las personas en ese entonces. Bueno, ahora voy a hablar del artista como humano. El nadaísmo nunca vio como al artista como un ser superior, como alguien importante, por decirlo así, sino que él lo que hacía era considerarlo como un humano, una persona normal, con cualquier características como una persona corriente. Por eso en el manifiesto él también expresaba de que todos tenemos que ser tratados por igual, porque nadie es mayor a nadie y por eso también se hacía como la igualdad social. Bueno, hablando más un poco de su poesía, lo que hacía este movimiento nadaísta era darle la libertad al autor y escritor de ser uno mismo. Si él quería expresar algo que fuera en ese tiempo como rebelde, como eh, por decirlo así, repugnante o algo así, el nadaísmo le daba la libertad al autor de que hiciera lo que más le gustara hacer. Si él quería escribir algo rebelde, lo podía escribir. Por eso, para este movimiento, la poesía fue muy importante y creció mucho. Porque le daba como al autor la libertad de expresarse y como ser quien era. Los nadaístas incluyeron su prosa en su revolución estética y le otorgaron un carácter expresivo, siendo como desde lo ilógico a lo irracional. También le daban la libertad al artista de crear como sus propias obras, pero sin necesidad de ser juzgados o algo así, porque les daba como esa libertad de crear lo que quisieran. Una de las personas también importantes para en Colombia en general fue Débora Arango, que ella fue la primera colombiana en pintar desnudos, naturaleza muerta, cosas ocultas, y fue muy importante también para la aprobación del voto femenino en Colombia. También con el apoyo de Josefina Valencia y Esmeralda Arboleda. Mientras el mandatario de Gustavo Rojas Pinilla se pudo lograr como la expresión de estas obras de arte que hacía Débora Arango y también el voto femenino. Débora fue muy criticada porque decían que eso era muy imprudente
pintar como desnudos, naturaleza muerta, todo eso. Pero a ella no le importó y ella siguió haciendo sus obras. Y gracias a eso, en el 2016, en la creación de los billetes nuevos, en el billete de 2000, ella está ahí por el avance que ella hizo, como salirse de su zona de confort y crear sus obras. Y aunque fue muy criticada, ella siguió adelante y le dio como esa libertad al artista de crear lo que él quisiera. Bueno, ahora sigo con la orientación a lo nuevo. El nadaísmo se encargó de decirle o hacerle cambiar el pensamiento a las personas en Colombia y mostrarles una diferente cultura y un diferente pensamiento. Pero a raíz de esto también se generaron como disgustos porque las personas decían, ¿y si voy a ser criticada o y si hago algo mal y soy juzgada por la sociedad? Entonces lo que hacía el nadaísmo era como decirle que cada persona es diferente y no importa ningún como estatus social, ninguna religión, nada, sino que mm, él podía hacer lo que quisiera, pero le daba como esa alternativa de crear como su nuevo mundo, por decirlo así. Otra característica era la originalidad. El nadaísmo fue muy original tanto en los movimientos literarios colombianos y extranjeros, ya que este movimiento lo que quería como llegar en su punto era como encontrar la libertad del hombre sin necesidad de estas como, por decirlo así, como creencias que estaba en el mundo en ese entonces. Como vengo repitiendo, en lo político, lo religioso y lo social. Eh, Quería como encontrar la libertad como absoluta sin la necesidad de ocultar nada, sino siempre ser sinceros tanto con la sociedad como con uno mismo. Bueno, otra característica fue la temporalidad. El naísmo fue algo temporal. Lo que querían llegar era que cambiar ese pensamiento del hombre y llegar a que ese hombre fuera libre. También fue como algo temporal por los problemas que estaban pasando en ese siglo XX. Entonces, lo único que quería llegar el nadaísmo era como la libertad del hombre sin necesidad de tapar la realidad, sino como contar esa realidad y ser como más sinceros de lo que estaba pasando en ese entonces. Bueno, hoy les voy a hablar sobre algunos escritores y autores sobre el nadaísmo. Uno de ellos es Elmo Valencia. Nació en 1926 y murió en 2017. Fue un escritor, novelista, ensayista colombiano. Este fue ganador del Premio Nadaísta de Novela en 1967. Eh, sacó, Sacó uno de sus primeros obras que se llama Islandia en 1967 y El universo humano y Culo de botella, que este es un poema. Otro de ellos es Eduardo Escobar. Nació el 20 de diciembre de 1943 en Envigado. Cabe recalcar que este dejó los estudios para unirse al tema del nadaísmo. Una de sus obras son Invención de la uva en 1966 y Del embrión a la embriaguez en 1969 y otro que se llama Quack en 1970. Otro es Jaime Jaramillo Uribe. Nació en 1917 y murió en 2015. Fue un escritor e historiador antioqueño. Eh, Él tuvo un pensamiento colombiano en el siglo XIX que lo sacó como una obra. Tuvo otra obra que se llama Hijos de la Oscuridad en 2012 y Memorias Intelectuales de 2007.
Pintores y pinturas nadaístas. Primero que todo, el nadaísmo se crea con un interés por las expresiones estéticas que estaban en contra de las categorías y jerarquías en el arte, llevando a que sus integrantes asumieran la negación y el absurdo como estrategia y dispositivo artístico. Los pintores más que todo se basaban en lo grotesco, lo irreverente y lo irracional, lo feo, lo inmoral y lo caótico. El arte del nadaísmo se relaciona con las realidades cotidianas, los cruces realizados entre literatura e imagen, y sus posturas políticas influyeron en artistas de generaciones como lo es Miguel Ángel Rojas, Bernardo Salcedo, Álvaro Barrios, María Fernanda Cardoso, María Teresa Hincapié y Adolfo Bernal. Los poetas más reconocidos fueron Gonzalo Arango, J. Mario Arbeláez, Eduardo Escobar, Elmo Valencia, Jaime Jaramillo Escobar y Armando Romero. El poema que les voy a hablar es sobre Gonzalo Arango. Se llama La salvaje esperanza y trata de la conquista de América. Este texto se refiere al mal momento que tuvo que pasar todas las tribus indígenas que poblaban América. Estas tribus eran felices, tenían sus creencias, sus dioses, sus costumbres, pero llegaron estos invasores a aprovecharse de sus tierras, aprovechándose de su inocencia para esclavizarlos y ponerlos a trabajar para beneficio de ellos. En la literatura permite expresarse al autor de la manera que quiera en temas sociales, culturales, políticos, religiosos o morales. Le da total libertad de expresión en lo racional o irracional. Busca exteriorizar la realidad basado en lo absurdo, dejando de lado la retórica. Ahora voy a contar un poco de su biografía. Gonzalo Arango nació en Los Andes, Antioquia, el 18 de enero de 1931. Era el hijo número 13 de una familia de 15 hermanos. Su padre, Francisco Arango, era un telegrafista de pueblo y su madre, Magdalena Arias, fungía de hada protectora de los parques y las calles de Andes. Como tuvo serios problemas para aprender y escribir, no terminó la primaria hasta los 13 o 14 años, pues su espíritu biológico armonizaba más con el río, los árboles, los pájaros. Hizo los años de bachillerato en el Liceo Juan de Dios de Uribe, donde conoció a Jaime Jaramillo Escobar y escribió a los 16 años un artículo sobre El Quijote, que fue el primer texto literario de su vida. Terminó el bachillerato en el Liceo Antioqueño de la Universidad de Antioquia, siendo condiscípulo de Fernando Botero y empezó Derecho en la misma universidad, pero solo 2 cursos se retiró a una finca con su padre cerca de Medellín, varios años, durante las cuales escribió las novelas Después del Hombre y Punta del Cielo, que nunca llegó a publicar. Durante esa época fue un lector ensimismado, cultivaba tomates, vendía limones, naranjas y en la ciudad para comprar resmas de papel. Luego fue profesor de perspectiva, bibliotecario de la Universidad de Antioquia, así como jefe de redacción de la Revista Universitaria de Antioquia. En 1953 se unió a la MAN, partido político del general Rojas Pinillas, y llegó a ser el corresponsal del periódico de dicho movimiento. Por lo que en 1957, al caer la dictadura, la turba enfurecida pidió la cabeza del escritor. Después de este susto fue a Cali, donde trabajó algún tiempo en su agencia de publicidad. Cuando volvió a Medellín en 1958 tenía redactado el primer manifiesto nadaísta. En 1959 lo publicó y se unió junto a Jaime Jaramillo Escobar, J. Mario, Elmo Valencia y otros seguidores, antes con sus compañeros antioqueños. Había quemado libros de la vía pública de Medellín y lanzado cápsulas de la Creosotra a un congreso de escritores católicos reunidos en el Paraninfo de la Universidad de Antioquia, hecho que le valió algunos días de cárcel en La Ladrera. Después de todo el manifiesto nadaísta, Gonzalo Arango fallece el 25 de septiembre de 1976 en Gachazipá.